en este video vamos a seguir repasando con los básicos de geometría euclidiana, en especial, pues hablando de los triángulos, uno de los teoremas más famosos que existen en la geometría euclidiana, pues es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice este teorema que solo es válido en los triángulos rectángulos? ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, que en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado del tercer lado, donde el tercer lado es el de magnitud mayor. A estos dos lados de magnitudes menores al tercero, al mayor, se les conoce como catetos, mientras que al lado de magnitud mayor se le conoce como hipotenusa. Este es el teorema de Pitágoras y es muy fácil explicarlo si consideramos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo cuyos catetos sean 3, 4 y la hipotenusa sea así. Observen que si este lado 3 fuera el lado de un cuadrado, o sea, tendríamos un cuadrado del lado 3, cuya área, como sabemos, es el cuadrado al cuadrado, es el lado al cuadrado, perdón, sería 9. Y bueno, el otro cateto fuera el lado de otro cuadrado, o sea, este cateto estuviera asociado a un cuadrado del lado 4, tendría un área de 16. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado asociado a este cateto más el cuadrado asociado a este cateto nos daría un cuadrado correspondiente al asociado a este cateto. Por ejemplo, este cuadrado de lado 3 tendría un área de 9. Este cuadrado asociado a este cateto del lado 4 tendría un área de 16. Esto sumado nos daría 25. Pues resulta que la hipotenusa que está asociada a un cuadrado, o sea, el cuadrado de esta hipotenusa, el cuadrado asociado a esta hipotenusa, porque corresponde a un cuadrado de lado igual a la hipotenusa, sería 5 por 5, 25. ¿Se dan cuenta entonces que la suma de los cuadrados asociados a este cateto y a este cateto nos da el cuadrado de la hipotenusa? Eso dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de cada cateto sumado entre sí un cuadrado con el otro, nos da el cuadrado de la hipotenusa. Una manera sencilla de explicar el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué pasa si no se cumple el teorema de Pitágoras? ¿Qué figura geométrica sería? Si no se cumpliera el teorema de Pitágoras, a ver, obviamente si no se cumple el teorema de Pitágoras, pues el triángulo no es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto siempre se aplica única y exclusivamente en triángulos rectángulos. ¿Qué pasa si no se cumple el teorema de Pitágoras? Por ejemplo, que c cuadrada sea mayor a la suma de los cuadrados, que c cuadrada sea mayor. Si c cuadrada es mayor, o sea, este valor de cateto es ligeramente mayor, eso implica que va a ser sostenido por un ángulo ligeramente mayor. Si no fuera este valor que nos indica el teorema de Pitágoras, sino un valor más grande, el de c, c cuadrada, entonces quiere decir que el ángulo que lo sostiene debe de ser mayor a 90 grados. Por lo tanto, si c cuadrada es mayor a la suma de estos dos cuadrados, o sea, esto es más grande que lo que dice la figura 1, esta primera figura, quiere decir que el triángulo es un obtusángulo. ¿Por qué un obtusángulo? Porque este ángulo de 90 grados para sostener un lado mayor al que cumple esta condición, pues tendría que ser mayor. Ya mayor de 90 grados, ya se conoce este triángulo como obtusángulo. Y si fuera al revés, la c cuadrada fuera menor a este equivalente, fuera menor, quiere decir que este lado que cumple esta condición fuera menor al que aparece aquí, o sea, el ángulo que lo sostiene es menor a 90 grados, ¿de qué tipo de triángulo estaríamos hablando? Si este ángulo no es de 90 grados, sino menor para sostener un cateto tal que sea menor a esto, a la condición, pues sería un acutángulo. Ya no sería un ángulo de 90 grados, sino menor a 90 grados. Por lo tanto, estaríamos hablando de un acutángulo.
Es importante observar que si el teorema de Pitágoras, que es este, se cumple, se trata de un triángulo rectángulo. Si no se cumple, ya sea por esta situación o bien por esta situación, se trata de un obtusángulo y de un acutángulo. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Dice, determine para cada caso de qué tipo de triángulo se trata. Obsérvese que pues ahí nos dan la medida de los lados. Por pura observación vemos que ninguno de los lados son iguales, o sea, a lo mejor pensamos que es un escaleno. Pero también en la clasificación de acuerdo a los ángulos podemos saber de qué tipo de triángulo se trata, de acuerdo a lo que vimos ahora. Entonces, en el inciso A, los catetos, pues son los lados del triángulo que tienen la menor medida, ¿no? Por ejemplo, el lado A puede medir 7, el lado B puede medir 9 y la hipotenusa, que es el lado mayor, 12. Vamos a ver si se cumple o no el teorema de Pitágoras y si no se cumple, a qué tipo de triángulo se refiere. A cuadrada más B cuadrada, ¿quién sería? A cuadrada sería 49, B cuadrada sería 81, o sea, A cuadrada más B cuadrada nos da, sería 130. ¿Y C cuadrada quién sería? C cuadrada pues es 12 al cuadrado, que son 140. Se puede observar entonces que C cuadrada pues es mayor a A cuadrada más B cuadrada. 144 es mayor a 130. Entonces, ¿de qué tipo de triángulo se trata? Cuando C cuadrada es mayor a la suma de estos cuadrados, se trata de un obtusángulo. Este es un obtusángulo. Vamos a ver el inciso B de qué tipo de triángulo se trata. A lo mejor A vale 3, el otro cateto vale 4. Recordemos que la hipotenusa pues siempre va a ser el lado más grande. Probemos si se cumple esa condición y si no, ¿qué es lo que se cumple? A cuadrada más B cuadrada nos daría 9 más 16. C cuadrada sería 5 al cuadrado, o sea, 25. Podemos ver claramente que A cuadrada más B cuadrada, que nos da 25, es exactamente lo mismo que C cuadrada. O sea, este sí cumple el teorema de Pitágoras. Indiscutiblemente es un triángulo rectángulo. Y el último, probemos. A puede ser 4, B vale 5 y el ángulo, perdón, el lado más grande, que sea esta hipotenusa, en este caso es 6. Probamos A cuadrada más B cuadrada, sería 16 más 25. A cuadrada más B cuadrada fue 41, ¿verdad? Y C cuadrada es 6 al cuadrado, o sea, 36. Podemos ver entonces que A cuadrada más B cuadrada resultó mayor a C cuadrada, o sea, 41 resultó mayor a 36. Entonces se trata de un acutángulo. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice así, encuentre el área del cuadrado interior si la longitud del lado del cuadrado exterior mide 10 metros. Como pueden ver, lo que nos piden es el área del cuadrado interior. Podemos sacar el área del cuadrado interior si conocemos el lado de este cuadrado interior. Ese cuadrado interior está circunscrito en el cuadrado exterior, así se dice, está circunscrito porque lo toca del cuadrado interior, toca al cuadrado exterior exactamente en los puntos medios, está circunscrito. Bueno, ¿cómo podríamos encontrar el valor de ese lado y con el cual también sacar su área, que es lado al cuadrado? ¿Cómo podríamos encontrar? Tic-tac, tic-tac. Efectivamente, pues si este lado mide 10, la mitad pues va a medir 5. Este es un triángulo rectángulo. Si conocemos la hipotenusa, podemos determinar el área que se nos pide. Como el cuadrado exterior tiene todos sus lados iguales, por eso es un cuadrado, entonces también este segmento valdría 5.
Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Según el teorema de Pitágoras, no es la misma nomenclatura, pero bueno, conocemos la idea del teorema. Y la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, L cuadrada nos daría 25 más 25. L cuadrada sería 5. Con eso ya encontré pues L cuadrada. Y es la que nos piden porque nos piden el área. Igual y alguien dice, quiero saber cuál es el valor de L, pues sacamos la cuadrada. L valdría, después de simplificar, 5 de 2. Pero como nos piden el área, pues en realidad el área es L cuadrada, que es 50 metros cuadrados. Vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, calcular la diagonal de una cara de este cubo, es un cubo. La diagonal de una cara es el segmento PR, pues esta línea que atraviesa la cara inferior, la base del cubo. Y también calcular esta diagonal de arista A igual a 4. Vamos a empezar con una y después con la otra. La arista de un cubo es el lado del cubo, así se le llama. Cada lado de un cubo se conoce como arista. Como dice que es 4, bueno, pues entonces cada lado del cubo es 4. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para encontrar E, ¿sí? Si observamos, la base del cubo está particionada por esta diagonal en dos triángulos, que son dos triángulos rectángulos. Este y este que aparece aquí, el punteadito. Bueno, el que no se ve, ¿no? Eh, entonces es un triángulo rectángulo porque aquí, si lo imaginamos, por favor, en tercera dimensión, la base del cubo, si se traza una diagonal de estos vértices, PR, pues se forman dos triángulos rectángulos. Uno que está aquí y otro que es el que está aquí. Entonces, ¿quién sería? Por teorema de Pitágoras, E cuadrada es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo en la base, sería un cateto al cuadrado más otro cateto. Pero los catetos pues son los lados del cubo, las aristas son los mismos. Entonces tendríamos un A al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, 16 más 16. E cuadrada sería 32. Pero nos piden el valor de la diagonal, entonces habrá que sacar la raíz para despejar ahí. Y esto simplificado, pues sería 16 por 2, o sea, 4 raíz de 2, simplificado. Ya encontramos E, muy bien. ¿Qué más nos piden? Calcular la diagonal de una cara E igual a PR. Ahí se ya lo encontramos, ¿verdad? La diagonal del cubo. La diagonal del cubo. Fíjense, la diagonal del cubo, ¿quién es? Es esa línea que parte por dentro al cubo, o sea, une este vértice P que está viéndonos en la cara de enfrente y el vértice Q que está en la cara trasera. Entonces, esa diagonal está con tercera dimensión, forma un triángulo rectángulo, ¿no? Si alcanzamos a verlo, está particionando al cubo a la mitad, en tercera dimensión, ahí vemos este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, sí, porque este ángulo es de 90 grados, que es este lado que está en la base del cubo y este lado que es la altura del cubo. Entonces hay un triángulo rectángulo atravesado, sí, ¿verdad? En tercera dimensión hay un triángulo atravesado. Y se nos pide el valor de esa diagonal. Hay un triángulo rectángulo, lo que nos piden es el valor de D. Por Pitágoras sabemos que esa hipotenusa, este valor de D, es al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. O sea, A cuadrada, que sería este lado del cubo, este cateto, más E cuadrada. E cuadrada sería A al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, 16. Más E cuadrada, que aquí ya lo teníamos, fíjense, aquí ya lo teníamos, 32. Por lo tanto, D cuadrada nos da 48. No queremos D cuadrado, sino D. Sacamos la raíz. Simplificándola, sería 16 por 3, o sea, 4 raíz de 3. Y ya tenemos la diagonal del cubo, que particiona el cubo en dos. Muy bien, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos vemos en el siguiente.